Amigos y amigas, el debate de este martes fue mucho más intenso que el de la semana anterior y como estaba previsto evidenció diferencias en torno a la posibilidad, por ejemplo, que desaparezca el actual CONSEP, adscrito a la Procuraduría General del Estado y sea reemplazado por una nueva institucionalidad, en cambio, adscrita a la Presidencia de la República. Junto a ello, ¿cabe o no reformar el Código Orgánico Integral Penal cuando hay de por medio una modificación de la tabla de mínimos y máximos para tenencia y consumo de drogas? Es el tema de nuestras entrevistas de hoy. William Garzón, doctor en Medicina y Cirugía, ex vicealcalde de Santo Domingo de los Colorados, asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas por Alianza País, presidente de la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud. Asambleísta Garzón, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cabe de alguna manera esta interrogante que planteamos en la presentación ya de esta entrevista sobre la necesidad o no de reformar el Código Orgánico Integral Penal, toda vez que vimos, por ejemplo, hoy en el curso del debate diferencias en torno al endurecimiento de las sanciones, particularmente en el tema del microtráfico, perdón? Yo creo que es muy importante decirle a la ciudadanía por qué la Comisión de Salud optó en su informe el colocar la reforma al artículo 220 del COIP en su numeral 1, literales A y B. Básicamente, cuando nosotros como comisión estábamos trabajando en la elaboración del informe, en el debate del mismo, de manera paralela el CONSEP estuvo trabajando también en la modificación de las dosis en la tabla para el microtráfico. En vista de esa situación, nosotros como comisión, sin el conocimiento de que existía esta modificación de la tabla, colocamos en el informe esta reforma al COIP, porque creemos que es importante que el combate, sobre todo el microtráfico, que es quien está matando a nuestros niños, a nuestras niñas en el Ecuador, tenga un endurecimiento. Yo creo que sí hay que hacer un análisis respecto a cómo están las cosas en este momento. Hoy día escuchamos varias posturas, inclusive dentro del bloque de país, referente a este tema, así es que vamos a hacer el análisis de cada una de ellas y ver cuál es el alcance, los pros y los contra, y tomar una decisión en ese sentido. Pero a su juicio necesariamente, perdón Fabricio, este endurecimiento de sanciones implica una erradicación del delito como tal, porque por ejemplo allí hay voces que dan cuenta de que a lo largo de los años se han tenido leyes que han optado por la criminalización de alguna manera, sin embargo no se han visto los resultados deseados. Sí, ha sido una demostración real que la ley de estupefacientes y de drogas ha sido un rotundo fracaso, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, porque justamente han sido criminalizadoras. Y hoy lo que busca este proyecto básicamente es darle una vuelta de 360 grados para que la visión sea otra, desde el punto de vista, desde la prevención integral que estamos colocando en el proyecto. Y referente al otro, creemos que con o particularmente creo que con la modificación de la tabla, hay un endurecimiento ahí ya de las dosis para el microtráfico, que son muy pequeñitas y que podría ser suficiente. Sin embargo, como dije, vamos a analizar ese tema. ¿Podría ser suficiente, dice usted? Querría decir que si, por ejemplo, entendiendo sus palabras, usted recomendaría que no se reforme el Código Orgánico Integral Penal porque ya no haría falta, justamente por la modificación de la tabla generada por el CONSEP. Podría ser, es probable, y como le dije... Por eso le digo, es un criterio personal suyo. ¿Usted recomendaría eso? Pero sí, también quiero decirle muy puntualmente es que voy a analizar bien la propuesta de manera consensuada y con mucha responsabilidad, porque tenemos que reconocer que el problema de drogas en nuestro país es un tema absolutamente delicado, muy difícil, es complicado, entonces yo creo que hay que tomar una decisión bastante responsable. Hay algunos sectores en el curso del debate legislativo, tanto del martes de la semana anterior cuanto de este martes, que cuestionaban el hecho de que ahora se proponga un proyecto de esta naturaleza junto a la modificación de la tabla, porque para esos sectores de oposición es un reconocimiento de que la política que originalmente se ideó desde el Ejecutivo y desde la propia legislatura fracasó justamente por esta decisión de no criminalizar el consumo, como usted bien lo llama, que yo recuerdo claramente, y lo he dicho en varias ocasiones, ese tema ya se debatió en la Asamblea Constituyente de Montecristi. El consumo no es criminalización, sino un problema de salud pública. Pero hay sectores de oposición que dicen, ahora se dan cuenta que
había que endurecer un poco la tabla para que no ocurran este tipo de situaciones. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Yo creo que hay que hacer un poco de historia y si nos vamos un poco más atrás, justamente los de oposición fueron los que implementaron leyes que fueron criminalizadoras para las personas consumidoras inclusive. Hoy estamos retomando el tema y se están haciendo cambios sumamente importantes en este proyecto de ley. Objetivos fundamentales, como lo mencioné hace un momento, la prevención que antes no existía. Hoy estamos hablando de un proceso de prevención integral donde se lo vea desde varias aristas, desde varios ámbitos, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, tanto superior como inferior, desde el ámbito cultural, desde el ámbito deportivo, es decir, varios aspectos que involucran este tema de la prevención preventiva. Y yo creo que todos estos son procesos de experiencias que sirven y lo que buscamos es justamente construir una ley que vaya en beneficio de la ciudadanía y de la gente que de alguna manera son adictos o están involucrados en este problema. Sobre el tema de la prevención, asambleísta, el proyecto de ley como tal ya contempla varias aristas desde donde tratar el tema de la prevención, pero ¿qué es lo que se contempla ya para que finalmente se aterrice efectivamente en estos campos que establece el proyecto de ley? Digo esto porque en esta reunión que mantuvieron asambleístas del Movimiento Alianza País en la provincia de Guayas con los representantes de estos centros de rehabilitación para personas que tienen estos tipos de adicciones, se planteaba que de la prevención se viene hablando mucho tiempo, sin embargo no se ve aterrizar ya en la realidad de este tema. Bueno, si bien es cierto, se ha hablado mucho de la prevención, pero nunca ha habido algo tan claro como lo tenemos hoy en el proyecto establecido. Recuerde usted, inclusive en el informe para primer debate, no existía un capítulo como existe el día de hoy sobre prevención. Y allí tienen mucho que ver las diferentes carteras del Estado que son los que van a formar parte del Comité Interinstitucional, que cada una tiene que dictar las políticas públicas necesarias para prevenir en la competencia que tenga cada uno de ellos para justamente entrar en este proceso de prevención. Salud, educación, deportes, las diferentes carteras justamente que tienen que trabajar de una manera coordinada para poder hacer un buen trabajo de prevención. E indiscutiblemente las experiencias de centros va a ser fundamental. Entonces, la idea es que este proceso de prevención, todos diferentes carteras, diferentes instituciones, podamos trabajar al unísono. Por otra parte, que creo que es otro de los temas que en su momento también había generado cierta polémica, ¿por qué eliminar el CONSEP, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hoy adscrito a la Procuraduría General del Estado, y crear una nueva institucionalidad a partir de una Secretaría Técnica, pero adscrita a la Presidencia de la República? ¿Por qué fomentar ese cambio? Hoy el CONSEP, como usted mismo lo menciona, es una entidad que responde a la Procuraduría General del Estado, que no tiene ningún sentido que sea el que tenga la responsabilidad y la competencia del control en materia de drogas. Por la naturaleza de la Procuraduría. Por supuesto, y es quien tiene la responsabilidad de dictar las políticas públicas, es quien tiene que tener la responsabilidad también del manejo tan delicado como es de las drogas, y por eso se crea esta Secretaría Técnica como entidad adscrita a la Presidencia de la República, que va a ser quien va a estar al frente del Comité Interinstitucional. ¿Por qué no una Secretaría Técnica adscrita al Ministerio de Salud, por ejemplo? Se me ocurre. Porque es el presidente el que dicta las políticas públicas en este sentido, y él es el que Pero tiene por que... delegación del presidente, los ministerios también dictan políticas públicas a través, ejecutarlas. claro, de acuerdos ministeriales, o son los que instrumentan esas políticas Y públicas. justamente por eso se crea el Comité Interinstitucional, para que no solamente sea el Ministerio de Salud, sean diferentes carteras del Estado, a la cabeza del presidente, quien lo haga. Y hecha esta aclaración, asambleísta, ¿qué decir frente a criterios que hemos podido también escuchar en el sentido de que sería cargar de pronto de un trabajo adicional, en este caso a la Presidencia de la República, de entregarle una nueva atribución de las tantas que ya tiene? Y es una tremenda responsabilidad. Sin embargo, creemos que es el presidente de la República el que le va a dar la tranquilidad para poder dictar políticas públicas en materia de drogas, que es un tema absolutamente delicado. Antes, la Procuraduría y a través del CONSEP, con el reconocimiento respectivo de todo el trabajo que han realizado durante todos estos años, con la experiencia que tienen y con el reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, sin embargo, sí creemos que es el presidente de la República el que debe tener esta responsabilidad. Paradójicamente, creo que una de las funciones que más se ha conocido a lo largo de la historia del CONSEP actual es el manejo
o la custodia de los bienes incautados a los procesados por casos de narcotráfico. Tal vez uno de los casos más emblemáticos fue el denominado, de los denominados Reyes Magos, pues liderado por el privado de libertad Jorge Hugo Reyes Torres, que fue sentenciado. Todos estos bienes en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, a la cual usted se pertenece. ¿Qué va a pasar con esa atribución que actualmente tiene el CONCEF con la nueva institucionalidad? Bueno, esa responsabilidad la va a asumir ahora Inmobiliar como institución del Estado. O sea, ya no tendría nada que ver ni siquiera la nueva institucionalidad. Inmobiliar tiene que, a través de un proceso de transferencia, el CONCEF, correcto, transferirle todos los bienes que tenga en este momento a Inmobiliar. Él será el encargado, la entidad responsable de manejar estos bienes incautados a cada una de estas personas. Y con eso la Secretaría Técnica se dedica exclusivamente a temas de prevención, a temas de capacitación, a temas de rehabilitación, a temas de política pública. Supuesto, nada que ver con los bienes incautados. Nada que ver con los bienes incautados. Nos queda claro que ello. Vamos a estar pendientes. Usted va a estar, me imagino yo, en estas horas trabajando en la elaboración del informe. Solamente con esto. ¿Para cuándo tiene listo el informe? Ya con estas recomendaciones. Yo aspiro a tener el informe listo para el día de mañana, para que el día jueves a primera hora ya lo podamos exponer aquí en el Pleno. Gracias por su presencia, muy gentil. A ustedes. Gracias. El doctor William Garzón, quien es el presidente de la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud, hablando sobre la Ley de Prevención de Drogas.